Parece que fueron interrogados, comentó señalando a sus compañeros que avanzaran. El equipo prosiguió caminando y encontrándose con otro cadáver. Mientras más avanzaban, unos ruidos se cernían sobre ellos desde el tejado, junto a gritos animalísticos. 6 miró como su radar de movimiento captaba un enemigo. No lucen muy impactados, comentó Ryuko al instante, por eso son parte de la élite, aunque les duela tienen que seguir adelante sin importar que uno de ellos muera, respondió Enji recordando la determinación de algunos de los militares de varios países que daban sus vidas con tal de detener a los villanos. Aunque suene cruel, si se detienen cosas peores podrían suceder si no restablecen la torre de comunicación, aclaró Keigo, viendo de reojo las venas exaltadas en las piernas de Mirko que parecía lista para atacar. Nezu suspiró audiblemente, están omitiendo el rugido de hace un momento. ¿Qué demonios ha sido eso?, exigió Emil, cubriendo las espaldas del equipo atentos a los rastreadores de movimiento. ¿Jun, ves algo?, preguntó Carter junto al resto del equipo noble, llegando hacia un lugar abierto con un árbol en el centro. ¿En serio? ¿Rastreadores de movimiento? ¿Qué más cosas tienen esos soldados?, exigió Mirko incrédula. Olmig tocó ligeramente su barbilla intrigada. Tal vez podríamos hacer algo similar. Keigo suspiró. Maldición, Mirko, ¿piensas quejarte de todo?, preguntó cerrando uno de sus ojos. Es normal sentirse sorprendido por la clara diferencia entre nuestros humanos y esos humanos, contestó Nezu justo antes que Rumi hablara. Los ojos del director se dirigieron hacia la heroína que lo miraba con un ceño. No veo problema en las quejas de la señorita Mirko, concluyó en seco, cerrando sus ojos haciendo que ninguno de los dos se respondiera mutuamente. Negativo. Sin rastro térmico, contestó Jun atentamente. El equipo noble se dirigió hacia otro edificio. La estructura estaba bastante cuidada. Jefe. Movimiento fuera de su estructura, dijo Jun exaltado. Carter tomó la situación con rapidez. Noble 2. Avanza hacia el oeste. Van a flanquearnos, ordenó firmemente. El equipo noble se dirigió hacia una estructura con ventanas con la que lograron ver a un grupo de alienígenas, unos xenoartrópodos rechonchos y bípedos, patas traseras cortas junto con brazos desproporcionadamente largos, cuentan con porciones de exoesqueleto gris en sus espaldas, brazos y piernas, algunos de ellos cambian según su tipo. Los llamados Unnoi, o como lo suelen llamar los humanos, Grunts, con ellos otra especie denominada Skirmisher, una subespecie de los Kikyar. Los Skirmisher cuentan con una cabeza más aviar, tono de piel oscuro y una boca en forma de pico. Su plumaje en la cabeza, espalda y brazos lo destacan, así como una voz más grave y áspera. Su estructura fisiológica los hace sumamente ágiles, logrando alcanzar grandes velocidades y saltar en las alturas. Las expresiones de sorpresa de los espectadores se hicieron presentes, junto con ligeros rastros de intriga. No se ven tan fuertes esos enanos, comentó Nemuri, siendo reprimida por Aizawa. No subestimes a tu enemigo, dijo tajantemente. Uno de los Skirmisher logró verlos, dando la alarma con sus fuertes gritos. ¡Carajo!, exclamó Carter, cubriéndose y apuntando hacia los enemigos de la zona. Covenant, exclamó Jorge. ¿Ese es el tal Covenant? No lucen tan fuertes, declaró Mirko, a lo que Ryuko estuvo de acuerdo. Están dejando de lado su armamento, habló Enji, señalando sus armas. Contacto. Contacto. Spartans, ayuda, solicitó Carter, disparando su DMR justo en la cabeza de un grunt que cayó muerto y regó la tierra de sangre azul. ¿Azul?, dijo inconscientemente Keigo, abriendo por completo sus ojos. Allá vamos, habló Jorge, imponiéndose en la ventana y acribillando a un Skirmisher que se encontraba en un tejado, que cedió rápidamente ante la potencia de fuego. Catherine se unió junto a Jorge y Carter, disparando hacia los Skirmisher que saltaban y disparaban por los edificios. Un movimiento llamó la atención de Carter, que miró hacia abajo viendo a un grupo de grunts dirigiéndose hacia ellos por la parte baja del edificio. Van hacia el sótano. Baja al nivel inferior, ordenó hacia 6 y Emil. Aizawa miró la silueta del nuevo. ¿El nuevo cumplirá las expectativas de los demás integrantes?, cuestionó, viéndolo correr rápidamente. Emil corrió hacia la puerta de las escaleras cubriendo a 6, que se adentró viendo cerca de las escaleras el cadáver de un soldado. Con un rápido vistazo, observó las granadas que estaban cerca del soldado caído. Rápidamente tomó las granadas bajando las escaleras. Las ráfagas del Falcón resonaban por el lugar apoyando al equipo noble. Bajando las escaleras, 6 apuntó con su rifle de asalto hacia el sótano, donde se alojaban 3 Skirmisher y un par de Ungois. La iluminación del sitio dejaba ver claramente a los alienígenas, mientras los pilares de concreto y los fardos venos servían como coberturas.
Al ver a sus enemigos agrupados, Noble 6 arrojó una granada de fragmentación. El sonido de la granada al golpear y rebotar por el suelo llamó la atención de los Skirmisher, que con su agilidad innata evadieron la misma, mientras los grunts explotaron en pedazos a causa de la explosión. Rumi lanzó un chiflido de admiración. Nada mal. Utilizando su rifle de asalto arremetió contra los enemigos que quedaban. El primero cayó con suma rapidez debido a la puntería del Spartan, el resto contestó disparando sus armas, siendo una pistola de plasma, misma arma estandarizada de la infantería del Covenant. Debido a su versatilidad y simple uso, la misma se compone de una batería interna que puede ser recargada, contando además con un modo de disparo semiautomático y uno sobrecargado donde este último obtiene un efecto EMP. El otro arma era el aguijoneador, el cual dispara múltiples ráfagas de cristales de color púrpura, las cuales tienen la capacidad de orientarse hacia objetivos orgánicos. Sus armas son mejores, un arma de plasma que puede funcionar como un PM, y otra que puede seguirte si es que esquivas, es una gran ventaja. Habló elocuentemente a Izawa, reflexionando sobre las mismas. Aún así, algo me dice que Noble se las podrá apañar para superar esa ventaja, respondió motivadamente Nemuri, alzando sus puños mientras sonreía radiantemente. 6 se cubrió en una columna de concreto que amortiguó todos los disparos de sus enemigos. Velozmente el Spartan se movió dejando su cobertura, disparando hacia uno de los enemigos mientras Emil se aproximaba y derribaba al faltante con su escopeta. Más pronto que tarde ambos Spartan cubrían la puerta inferior, al tiempo que el resto del equipo lo hacían desde el piso superior. La batalla se estaba tornando a su favor hasta que un peculiar sonido llamó la atención de Jorge, que miró hacia los cielos. Vansees. Atento Charlie 1, habló el hombre que recibía algunos disparos de las tropas enemigas. Los escudos de su armadura aguantaban cada uno de ellos. El Spartan era un muro impenetrable que no cedía ante nada. Escudos de energía, clamó Keigo asombrado, esa armadura es genial. Estoy seguro de que al señor Igari Maijima le encantaría estar viendo todo esto, comentó Nezu casualmente. Las ráfagas del Falcón se detuvieron en pro de elevar su altitud, enfrentándose a los 3 Vansees que se encontraban cerca de él. El piloto reaccionó al instante acribillando al primero hasta hacerlo estallar. El segundo y el tercero en cambio le fue más complicado, ambos lo atacaban sin piedad. Sin embargo, el largo entrenamiento del piloto, junto con su vasta experiencia, le hizo sobreponerse a la situación. Esa tecnología alienígena, cada vez me parece más impresionante, exclamó Nemuri asombrada, con su dedo índice tocando ligeramente su barbilla. ¿Cómo la habrán desarrollado hasta ese punto? Esquivando como podía, el Falcón les presentaba lucha a las naves enemigas. En tierra la cosa iba a mejor, los Spartans habían acabado con todo el pelotón enemigo, bajando hacia el nivel inferior. Noble se reagrupó en lo que parecía ser el porche del lugar. Los fardos de henos adornaban el sitio junto con algunas pequeñas estructuras de lámina y concreto, la mayoría se encontraban destruidas. Noble prosiguió su camino, hasta llegar a un puente donde el agua de una cascada pasaba por debajo del mismo. Aún con el ajetreo, Jun miró hacia sus flancos viendo una nave enemiga aproximándose. Líder Noble. Naves de descenso enemigas. Una explosión se dio lugar en el aire a causa de un Vansee explotando. 6 observó al Falcón aliado disparando hacia la última nave que quedaba. Aquí Falcón. Voy en camino, contestó el piloto, al ver cómo su enemigo se destruía y sus escombros caían a tierra. Se aproximan más alienígenas, comentó viendo el posicionamiento de la nave. Es impresionante Reach, el mundo está bastante vivo y las zonas rurales son increíbles con toda esa vegetación, comentó Nemuri impresionada, sintiendo y oliendo el campo a pesar del olor a metal y sangre. Incluso el piloto es de primera categoría, comentó Yagi, sonriendo por la victoria. Presionen sobre su posición, ordenó Carter, cruzando el punto junto con sus subordinados, y cubriéndose en unas rocas del fuego de la nave enemiga. La nave de descenso de clase Spirit, la cual es parecida a un diapasón, con la cabina del piloto en la parte trasera y 2 bahías de tropas a los lados. Entre las 2 bahías, se encuentra un aparejo de gravedad, que puede transportar todo tipo de vehículos del Covenant. Parte de los arneses de estasis, que lo protegen del estrés de las maniobras evasivas y la turbulencia. No hay ningún sistema de seguridad instalado en las bahías del Spirit, que proteja a los pasajeros que se encuentren dentro. Con un armamento que consiste en una torreta de plasma rotatoria.
Las fuerzas militares del Covenant descendieron de la nave de descenso, siendo recibidos por una granada de fragmentación que acabó con la mitad de las fuerzas terrestres. Los soldados avanzaban como una estampida, las fuerzas Ungois y Skirmisher no les presentaban problema alguno, la mayoría eran derribados por Carter, Emil y 6 a la vez que Kat y Jorge les daban fuego de apoyo. Rumi soltó una risa irónica. Vaya idiotas, bajaron de su nave a morir. Es extraño, afirmó Keigo interrogante, hay muchos de esos pequeños y esos tipos pájaros no están despilfarrando tropas atacando de esa manera tan suicida. Cuestionó, recibiendo un encogimiento de hombros por parte de sus compañeros. Estamos escasos de información, contestó Aizawa, apuntando con su pulgar hacia el administrador. Tranquilo noble, ya está. Contactos neutralizados, habló Carter tranquilamente bajando su arma. ¿Contactos? Es el maldito Covenant, exclamó Jorge enfurecido. Reach era su hogar y el pacto manchaba sus tierras. Anímate grandote. Este valle acaba de convertirse en una zona de fuego libre, dijo burlonamente Emil sonriendo bajo su casco. ¿Qué? ¿Animarse? ¿De qué demonios está hablando?, exigió Ryuko, iracunda por la personalidad del soldado. No parece que sea la primera vez que se hayan enfrentado, especialmente por ese Emil, dedujo Nezu, cruzándose de piernas. Sí, respondió Enji calmadamente, actúan tranquilos a pesar de haber luchado hace un momento. Llamó Carter viendo a su teniente, hay que avisar a Ollán, ve a la estación de repetidores, indicó causando que Catherine asintiera. El com se abrió en un momento. Jefe, veo más actividad al este de su posición, dijo Juna 266 desde los cielos. El resto del contingente miró con brevedad a Carter, quien rápidamente contestó recibido Jun. Vamos para allá. 6, tú adelante, ordenó. 6 respondió dirigiéndose hacia el frente junto a su rifle de asalto, pasando por el pequeño río que pasaba a causa de una cascada. El agua salpicaba a Correa los pesados pasos del pelotón. Dirigiéndose al lugar señalado por el Spartan Jun, se toparon con tropas Ungois, Skirmisher y los que parecían los líderes de todos ellos. Unas criaturas, saurianos bípedos con altos y musculosos cuerpos. Sus cuerpos están completamente cubiertos por escamas, con alargadas cabezas con 4 mandíbulas llenas de filosos dientes. Tienen largos y musculosos brazos que terminan en manos cigodáctilas, 2 dedos adelante y 2 atrás, con largos pero diestros dedos, 2 pulgares y 2 dedos índice. Sus piernas son digitigradas, que solo se apoyan en sus dedos, y bien adaptadas para correr largas distancias. Los denominados Sangheili, o comúnmente llamados élites por las fuerzas militares de la UNS, se plantaron entre una fila de rocas y fardos de heno. Un sentimiento de peligro se activó en los héroes al instante. Los anteriores enemigos eran una cosa, pero estas criaturas lucían estar a un nivel diferente. Al instante los espectadores se inclinaron hacia adelante, impacientes de ver la respuesta del equipo ante esos nuevos enemigos. 6 tensó sus músculos al momento que su radar de movimiento detectó a sus enemigos. Rápidamente eliminó a 2 grunts que iban de frente en su dirección, a los cuales no les dio tiempo a contemplar al Spartan. Siguiendo el ritmo, 6 se plantó detrás de una roca, acribillando a uno de los élites clase Ultra, que portaba un repetidor de plasma, un arma estándar del ejército del Covenant, la cual podría sobrecalentarse ocasionando que pierda tasa de fuego, pero incremente su precisión. Actuó muy rápido, noble 6, murmuró Nezu entrecerrando sus ojos. ¿Qué es lo que esconde?, se dijo a sí mismo recordando su expediente con tinta. Noble acabó con los grunts y Skirmisher con su potencia de fuego. Carter disparó hacia un elite ultra, mientras Kat lanzaba una granada de fragmentación al restante elite ultra y al elite oficial. Los elite con su rápida reacción evadieron el daño de la granada. Sin embargo, el tiempo que había ganado Noble se convirtió en una gran ventaja. Sin los disparos de los 3 élites, el escuadrón Noble se deshizo del primero, sus escudos de energía se fueron mermando hasta dejarlo al descubierto, cosa que Carter no desaprovechó, perforando el cráneo del Sangheili con una bala de su DMR. Utilizar el equipo del enemigo en su contra, bien pensado, alabó Rumi, tronándose sus nudillos. Yagi alzó su cabeza viendo la situación. Esas criaturas también portan escudos de energía, no son como el resto. Emil se reunió junto a 6 avanzando hacia el Sangheili mientras Jorge, Kat y Carter se encargaban de los 2 restantes. 6 lanzó una granada haciendo salir de su cobertura al elite, quien se sorprendió por la cercanía de Emil, que disparando le hizo trizas al enemigo. Finalmente, el último grito de las fuerzas enemigas fue la señal que el sitio estaba despejado. En el suelo el oficial Sangheili se movió agonizante hasta que una bala por parte de Noble 6 lo mató finalmente.
El sentimiento de victoria, junto con muecas triunfantes y aliviadas, adornaban las caras de los observadores. La humedad impregnaba el sitio, el agua de la lluvia se llevaba la sangre de los alienígenas y la distribuía por la tierra, el ruido del falcón llenó el lugar a medida que se acercaba el contingente, comandante. Veo más actividad hostil al noreste, comentó Jun descendiendo junto al falcón. 6 y yo los distraeremos desde aquí en tierra. Nos reuniremos con ustedes en la estación, indicó Carter, aproximándose desde un pequeño peñasco donde vio un vehículo civil. Un grupo de moas pasaba por los alrededores del equipo hasta que el ruido del falcón los ahuyentó. Noble 3, solicito transporte aéreo, llamó Kata Jun. El segundo falcón se acercó a ellos. Emil y Kat abordaron el falcón que se elevó por los cielos, dirigiéndose a la torre de comunicaciones. ¿Separarse será una buena idea? Tomando en la situación en la que se encuentran, cuestionó Enji, mirando dudosamente a los Spartans. Los estás subestimando, afirmó Rumi, recordando los movimientos que mostraban para luego soltar una carcajada. Son un equipo de élite, ¿no es así? Tengo un buen presentimiento sobre ellos. A trabajar, noble, habló Carter pasando por un camino de tierra descendiendo hasta el vehículo 6, tú manejas, indicó Carter. El Spartan siguió sus instrucciones subiéndose de piloto. Jorge pisó la parte trasera del vehículo, posicionando su torreta en el techo de este, al tiempo en que Noble 1 abordaba de copiloto. 6 pisó a fondo el acelerador, las gotas de lluvia golpeteaban al transporte a medida que avanzaba hasta toparse con otro grupo de moas. Un repentino movimiento llamó la atención del contingente. Contactos, dijo disparando hacia un skirmisher que logró evitar sus balas. Lastimosamente la suerte del skirmisher no le sirvió cuando 6 lo arrolló, al sentir golpeteo en la parte trasera del transporte patrocinado por el aguijoneador. 6 maniobró dando un giro de 180 grados, posicionando y dando tiro libre a Jorge, quien abatió al resto del escuadrón de skirmishers, que consistían en un grupo de 4. Bien, gritó Rumi entusiasmada, esto está siendo más divertido de lo que pensaba. Ryuko se masajeó su frente, ¿realmente esto está bien? Mientras su compañera sonreía enormemente. Los Spartans siguieron pasando al lado de un río poco profundo con pronunciadas rocas asomándose del mismo. Más adelante el contingente vio a un puente que llevaba a una casa hecha trizas. 6 dio una mirada rápida antes de pasar de largo del lugar y seguir el camino de tierra. 6 aceleró mientras pasaba por el montañoso paisaje del lugar. Las rocas que dividían el camino fueron sobrepasadas gracias al manejo del nuevo recluta, llegando hasta una división. 6 tomó el camino de la izquierda. Sud parpadeó, señalando una estructura civil, una residencia lugareña adornada con concreto y hecha de madera con focos iluminando el exterior. El resto del escuadrón había perecido tras la explosión a excepción del Sangheili, que aún herido no dudó en presentar batalla al soldado. Lamentablemente para él, los increíbles reflejos del curtido Spartan lo acabaron en un instante. Aizawa abrió sus ojos al momento. Los reflejos que presentaban los soldados eran extraños, sus reacciones eran demasiadas rápidas. Su mirada se dirigió hacia Nezu, que mantenía una expresión inquisitiva. Me dispara el enemigo, se quejó Jorge, disparando hacia otro escuadrón Grunt, junto a Carter que se cubría en una columna de concreto. El comandante salió de su cobertura, disparando y abatiendo a 2 Grunts. Su vista se movió de sitio al ver un brillo azul en la mano de uno de los Ungoi faltantes. Rápidamente disparó hacia su brazo, ocasionando que éste soltara su granada y explotara, aturdiendo momentáneamente al élite que se encontraba cerca de él. Jorge aprovechó la brecha de tiempo, lanzó controladas ráfagas al último enemigo. El escudo de energía del Sangheili fue mermado velozmente, hasta finalmente recibir varios disparos en su plexo solar causándole la muerte. La zona quedó despejada, la sangre del Covenant se diseminaba por el concreto del edificio, algunas de las paredes estaban quebrantadas y en la entrada de la residencia se hallaba una mancha negra por causa de la granada de fragmentación. No lo había notado hasta ahora, pero, ¿no les parece extraño esos Spartans? Como si tuvieran algo, dijo Enji, extrañado al tiempo que Keigo lo apoyaba. Sus reflejos son sobrehumanos, hablaron Aizawa y Nezu al mismo tiempo. Su estructura corporal es demasiado grande a comparación del promedio mundial, respondió Rumi siguiendo el hilo. Un suspiro audible hizo eco por la sala antes de que Arauni se enderezara. Contestaré sus cuestiones más adelante. Por el momento vean con más atención. Los espectadores realizaron una mueca de comprensión ante sus palabras, a excepción de Rumi y Enji, que chasquearon sus lenguas molestas. Los Spartans subieron al transporte terrestre rumbo a inspeccionar la zona. Noble 6 maniobró ligeramente recorriendo el camino de tierra trazado por los lugareños.
El sonido característico del intercomunicador llamó la atención del contingente, jefe. Tenemos una señal de emergencia, declaró Juna 266 transmitiendo el mensaje, Mayday. 3 Charlie 6. ¿Me recibe alguien? Hemos sido atacados por fuerzas del Covenant. El Covenant está en Reach. Repito, el Covenant está en Reach. Llamó el cabo Travis con desesperación. El sonido de disparos de plasma se filtró por la señal a medida que el soldado intentaba comunicarse. Los soldados. Exclamó Jorge desde su posición, vámonos 6. Hay que encontrar el origen de la señal de emergencia, ordenó Carter. Le tomó un instante a 6 pisar el acelerador y mirando los costados en busca de los marines. No quiero faltarle al respeto. ¿Pero no hay cosas más importantes que buscar a descarriados? Cuestionó Jun indeciso. Nosotros no abandonamos a nadie. Si ves a esos soldados, avísame, dijo Noble 1 con seguridad. La sinceridad de sus palabras motivó a su equipo. Brillantes sonrisas, junto con sentimientos de camaradería, se hicieron presentes en los héroes. Una admiración brotaba desde los observadores hacia los Spartans, especialmente por su líder. Con el respaldo de su líder, Noble 6 recorrió con más velocidad, pasando al lado de un puente de concreto. Líder Noble. Están atacando a posibles fuerzas aliadas al noreste de su posición, señaló Jun desde los cielos. Tanto 6 como Jorge y Carter vislumbraron una nave de descenso Covenant disparando hacia una cierta dirección. Nos atacan, exclamó el cabo Travis con esfuerzo. Repito. Mayday, Mayday. 3 Charlie 6. El Covenant nos está atacando, me han herido. No puedo mantener la posición. Habló exaltado y con un gruñido de dolor. Hay que encontrar a esos soldados, dijo Noble 1 al momento de escuchar la transmisión. Su cuerpo se movió por reflejo, disparándole a un skirmisher justo en la cabeza. Cuando Noble 6 pasó a un lado de ellos, se aproximan más alienígenas, mencionó Jorge, disparando a un grupo de enemigos. El ruido de explosiones cercanas alertó a los Spartans. Carter mantuvo una actitud serena preparándose para combatir al igual que Jorge. En cambio, 6 llegó hasta una curva, viendo cómo la nave de descenso enemiga se alejaba. Un grupo conformado por 4 Ungois fue arrollado por los Spartans, que se bajaron del vehículo en un segundo. Carter disparaba al tiempo que avanzaba. Jorge se plantó en su posición, acribillando por la retaguardia a los enemigos, y 6 emboscó a un par de grunts asesinándolos. ¿Qué vehículo tan resistente? Recuerdo investigar casos donde arrollar animales medianos causaba que el automóvil se volcara a un lado de la carretera, comentó Aizawa estudiando el vehículo. Recuerdo eso. ¿Quién diría que un lobo pudiera causar tanto daño a la parte inferior del auto? Expresó Nemuri con ligera tristeza, por algunos de los accidentados y los animales. Noble 3. Encontramos al pelotón de soldados. Evacuación inmediata en mi posición, marcó Carter, asestando un disparo en la 100 de un Ungoi. Recibido, comandante. Llamaré al Falcón Charlie 2. Hay que defender ese punto de evacuación, respondió Jun velozmente. Las tropas del Covenant estaban perdidas, solas en el páramo enemigo con grandes rocas cubriendo a los humanos. No tuvieron más remedio que luchar hasta la muerte. Sin embargo, el potente fuego de los Spartans desde sus espaldas y rondas de balas por parte de los soldados de enfrente los dejaron inutilizados. Algunos de los soldados lanzaron algunos comentarios victoriosos al ser salvados. El cabo Travis se acercó a los Spartans mientras estos recargaban munición. Líder Noble. Tengo contacto visual con naves de descenso Covenant, señalizó el Spartan Jun. Carter llevó sus dedos a su comunicador. Transporte de evacuación, mantén la distancia. Defiende la posición, despeja una zona de aterrizaje. 6 observó el lugar donde se refugiaron los soldados, un edificio de hormigón bastante resistente por la forma en que resistió los cañones del Spirit. Vio en lo profundo del edificio, viendo a uno de los soldados cerca del cuerpo de uno de los suyos, parecía estarle dando algún tributo. Al mismo tiempo, el resto de la unidad de marines recargaba munición y verificaba suministros. Expresiones de resignación se mostraron al instante. Era inevitable, dijo Olmigt apretando sus puños. No se pueden salvar a todos, declaró Engi seriamente. Luchó hasta el final, no hay nada de que lamentarse, solo queda avanzar y mostrar que su muerte no fue un desperdicio, anunció Mirko, apretando sus puños, tensando sus músculos. Uno de los soldados tenía una de sus manos cerca de una granada con una mirada decidida. Los dientes del marine se apretaron fuertemente al ver su atog destruido y humeando. Spartans. Habló en voz alta del cabo Travis, genuinamente sorprendido. Cabo Travis, señor. Charlie 3.
Es el Covenant, una mezcla de lastima y tristeza se mezcló con su voz. Lo sabemos, cabo, vamos a sacarlos de aquí. La tranquilidad y seguridad del líder noble tranquilizó a los marines. Bueno, ciertamente, esperé que el capítulo terminará aquí. Hay dos grandes razones para que el vídeo no saliera cuando se supone que debería hacerlo. Mi internet sigue fallando, aunque ya no como lo hacía antes de las vacaciones, pero aún es difícil trabajar con él. Y el capítulo salió más largo de lo esperado, más de 1 hora, eso es seguro. Me disculpo por no haberme tomado el tiempo de revisar ese aspecto antes de empezar, pero lo hecho está. Terminaré la tercera parte y la subiré tan pronto como sea posible. Ya sin más. Me despido, no sin antes desearles un buen día, tarde o noche en la que me estén viendo. Así como con un par de saludos. Adiós.